Qué bueno que continúa con nosotros. Muchísimas personas tienen acceso a la vivienda o ejecutan su actividad comercial por medio del arrendamiento, o sea, alquilan. Pero dicen que cuentas claras, amigos todos, ¿verdad? Y hoy justamente está con nosotros el abogado, quien nos va a justamente contar cuáles son las claves que nosotros necesitamos. Él es don Roberto Soto. Muchas gracias por acompañarnos, don Roberto, y por favor cuéntenos, ¿quién pone las reglas del juego? ¿La persona que alquila o el dueño de la casa que se va a alquilar? Bueno, primero muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente existe una ley, que es la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que es la que delimita el marco regulatorio de las relaciones. Es decir, aquí realmente es una ley la que impone las reglas. Sin embargo, la misma norma permite que las partes puedan adicionar reglas mediante un contrato. Entonces, es cualquiera de las dos partes las que pueden fijar las reglas del juego. Para evitar posibles malos ratos, ¿verdad? O encontronazos, ¿qué debemos de hablar antes de empezar a alquilar un local comercial o una casa? Es importante que la persona que vaya a alquilar, y es mi recomendación primaria, verifique que la persona que le está alquilando esa propiedad efectivamente sea la propietaria de ese bien o tenga autorización para ello. Eso es muy importante. Posteriormente, si la vivienda está en un condominio, verificar el reglamento de condominio para evitar malos entendidos posteriormente. Por último, también recomiendo de una vez establecer quiénes van a ser los ocupantes del bien y quién paga los recibos públicos. Ahora, don Roberto, por ejemplo, ¿cómo se define el precio del alquiler, verdad? O sea, yo alquilo la casa, no sé, tiene 2 cuartos, 2 baños, ¿quién dice eso vale tanto? Esa es una muy buena pregunta porque realmente la ley no establece un parámetro para definir el precio mensual del alquiler. Eso realmente está muy delimitado por temas de mercado y también se acostumbra a decir que un precio justo mensual es un equivalente de hasta un 1% del valor de la propiedad. Es decir, si yo alquilo una propiedad de 50 millones de colones, el 1% sería 500,000. 500,000 colones por mes sería un precio justo. Ahora, ¿en qué momento, digamos, se pueda hacer un aumento a ese alquiler? ¿Cuáles son las reglas legales, don Roberto, que se necesitan saber ahorita para hacer ese aumento? Claro. En el momento en el que el contrato de alquiler cumple 1 año de vigencia, ya el propietario del bien puede hacer lo que se llama un reajuste del bien. Si la inflación interanual del último periodo, que son los últimos 12 años al cumplimiento de ese año de arrendamiento, si la inflación es igual al 10% o menos, el propietario puede hacer un reajuste que es un porcentaje igual al porcentaje de inflación. Me explico con palabras sencillas. Si a hoy, mayo del 2023, mi contrato de alquiler ya está cumpliendo 1 año y el porcentaje de inflación interanual es menor o igual al 10%, pongamos un 4%, y yo alquilo mi casa en 200,000 colones, ese 4% sería el porcentaje de reajuste que yo puedo aplicar. Es decir, el alquiler quedaría en vez de 200,000 colones en 208,000 colones por un periodo de 1 año más. Ahora, don Roberto, con todo eso que usted nos acaba de explicar, ¿qué pasa si el dueño de la vivienda va a la casa y les dice, bueno, a partir de ahora nosotros vamos a aumentar ese precio, y la persona que está en la casa le dice, no, es que yo no lo puedo pagar, no me alcanza la plata? ¿Qué pasa en ese caso? En este caso, el inquilino tiene la posibilidad de depositar ese dinero en el juzgado civil de la localidad en donde esté ubicado el bien inmueble. En todo caso, el aumento o el reajuste es obligatorio, eventualmente va a tener que pagarlo, pero si hay alguna diferencia de criterios con relación a cuál es el monto que se ajusta, entonces el inquilino puede hacer ese depósito judicialmente para no incurrir en mora. Ya posteriormente, el dueño de la vivienda tiene que presentar un proceso judicial para definir si efectivamente el aumento que él está haciendo es justo. Ahora, don Roberto, por ejemplo, muchas veces se hace el contrato, ¿verdad? Y se pone el monto a pagar mensual en dólares. En esto que sube el dólar, que baja el dólar, que sube o que no, ¿en qué momento el dueño de la casa puede cambiar la moneda de dólares a colones? ¿Se puede? Si el contrato está vigente, no se puede, se tiene que mantener en la moneda en que fue pactada, salvo que haya un convenio entre partes. Ahora bien, a la hora de que se cambia la moneda de dólares a colones, el propietario va a tener el derecho de poder aumentar o reajustar ese precio del alquiler, porque eso solamente opera en colones. Cuando un contrato de alquiler se hace en dólares, no procede el aumento o reajuste que acabo de mencionar. Entonces, esa variación de la moneda también va a traer ya sea un beneficio para el arrendante o pues
algo perjudicial para el inquilino, que sería ese aumento que no tenía al tener el contrato en dólares. Algo que se use todos los días inevitablemente pues, se va a deteriorar y en algunos casos a dañar. Entonces, ¿se puede poner en el contrato ese lineamiento, digamos, de algún cobro por daño en algo de la infraestructura? Sí, de hecho hay que hacer la división entre las viviendas de interés social y las viviendas que no son de interés social. Una vivienda de interés social es aquella que tiene un valor de 65.801.000 colones. Toda vivienda que tenga un valor menor a eso le corresponde al propietario todo lo que es las reparaciones y el mantenimiento por el uso normal de la cosa. En aquellas viviendas que tengan un valor superior al del tope de interés social, es ya un convenio entre partes de quién le corresponde hacer esas reparaciones. Ahora, y si el daño se da por el deterioro, porque ya es una infraestructura vieja, ¿verdad? El paso del tiempo, o sea, algo que no podemos detener. En esos casos, si es una vivienda de interés social, siempre le va a corresponder al propietario. Si es una vivienda que no es de interés social, lo que diga el contrato o a convenio de partes. Perfecto. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene un casero para responder a una inquietud sobre daños a la propiedad? Digamos que el inquilino le diga, no, es que está dañada, no sé, ciertas paredes. ¿Cuánto tiempo tiene él para responder? Esa es una muy buena pregunta. En el momento en que el inquilino notifica al propietario de que existe algún defecto que hay que reparar en la cosa, el propietario tiene 10 días hábiles para iniciar las reparaciones. Y es iniciar, no contestar. Entonces, para contestar más precisamente a la pregunta, el propietario debería contestar dentro del término de esos 10 días, hacer las cotizaciones respectivas e iniciar en el plazo de 10 días. Si no inicia en el plazo de 10 días, el inquilino puede hacer las reparaciones respectivas y reducir lo que pagó del precio del alquiler. Ahora, don Roberto, ¿qué pasa cuando una persona alquila una vivienda para irse a vivir, esa persona sola o de repente alguna pareja, y de repente el dueño de la casa se da cuenta que en esa casa viven 5, se trajo a toda la familia a vivir? ¿Eso se puede hacer? Eso es muy común y en realidad es prohibido. El contrato, si limita a la vivienda a una sola persona, esa es la persona que tiene que vivir. No está de más conversar con el propietario para pedirle autorización para que llegue a vivir sus familiares o sus amigos, pero tenemos que limitarnos a las indicaciones del contrato. Si es una vivienda para una sola persona o para 2 personas, tenemos que limitarnos a esa cantidad. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan los hijos, verdad? Que son los hijos y eso no estaba pues, estipulado en el contrato. Correcto. En caso de los hijos, ahí los padres sí tienen el deber de tutela y el resguardo de ellos. El hecho de tener hijos no significa entonces que ya el propietario vaya a poder solicitar un desahucio o una terminación del contrato porque haya más personas. En este caso sí es un poco diferente a lo que son familiares o amigos. Ahora, ¿qué pasa con los perrijos, verdad? Porque muchas veces en los contratos sale establecido que no se permiten perros, que no se permiten gatos, pero aún así la persona que alquila, pues esconde el perro o el gato en el baño o en el cuarto, ¿verdad? Sí, eso es prohibido. No podemos esconder las mascotas. Si el contrato prohíbe tener gatos, perros o cualquier tipo de mascota doméstica, es completamente prohibido y no podríamos esconderlo. Si el propietario se da cuenta que tenemos mascotas en nuestras casas, y el contrato lo prohíbe, pues podría el propietario solicitar la terminación del contrato y el desahucio. Ahora, hablemos del desahucio justamente. ¿Cómo se notifica? Porque cuando el que alquila dice, no, ya no se puede. ¿Cuál es el proceso? Existen 2 procesos. Hay un proceso que se llama el monitoreo arrendaticio, que es una demanda que se presenta en el juzgado civil cuando el inquilino no ha pagado el precio del alquiler, o ya llegamos a la terminación del plazo del contrato. Y también existe otro tipo de proceso, que es un proceso que se llama sumario de desahucio. Por ejemplo, en el caso de las mascotas, si el propietario se da cuenta que tiene mascotas y quiere dar con la terminación del contrato y pedir el desahucio, tiene que solicitar ese proceso. Se le notifica a la parte inquilina que en el plazo de 5 días tiene que desalojar la vivienda, y en ese mismo plazo de 5 días, en caso de que sea una causal de falta de pago, el inquilino puede presentar la prueba o el recibo de pago para suspender ese desalojo, y posteriormente entonces será un juez de la República el que decida si procede o no el desahucio. Ahora, don Roberto, con los servicios que ya se pagaron, ¿verdad? O con el famoso depósito, ¿qué pasa con esas platas?
Sí, lamentablemente los servicios que ya se pagaron, lo que sería el reintegro o el reembolso, eso es muy complicado. El depósito de garantía tiene la naturaleza de reparar los daños que quedan después de que nos vamos de la vivienda. Entonces, si la propiedad no tiene daños, ese depósito debería devolvérsele al inquilino y en caso de que el propietario no lo devuelva, el inquilino puede accionar judicialmente en contra del propietario. Ahora, nos preguntan a través de las redes sociales, las patentes, la basura, ¿eso quién lo paga? ¿El dueño del local o el inquilino? Lo que son las patentes, por lo general le corresponde al inquilino pagarlo porque es su negocio. El propietario sería únicamente dueño del local comercial. Lo que es recolección de basura también por lo general le corresponde al propietario. Sin embargo, mi recomendación es siempre revisar bien el contrato para ver cómo está estipulado. Ahora, en un desahucio, sea de casa o de alquiler comercial, y la persona, el dueño le dice que se tiene que ir y la persona no se quiere ir y dice, no, aquí está mi negocio, yo no me puedo ir, no me sirve, ¿qué pasa? Ninguna persona está obligada a abandonar el bien si tiene un contrato de alquiler de por medio. La única forma en que se puede dar esa terminación del contrato con un posterior desahucio es si existe una sentencia de un juez de la República que así lo ordene. ¿Qué pasa cuando el que alquila más bien es el que se va? ¿Tiene que avisar antes cómo funciona o de la noche a la mañana se puede ir? No se puede ir de la noche a la mañana. La ley establece que tiene que avisar con 3 meses de anticipación al propietario, salvo que el contrato establezca un periodo inferior. Entonces hay que avisar al buen entendedor. Exactamente, con buen tiempito. Exactamente, y no, es muy importante conversar estos parámetros antes para evitar problemas. Correcto. Don Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. A ustedes las gracias por la invitación.